Creo que también la actitud del oficial de policía no debería influir en mi actitud. Si me aborda de manera tosca, o sea, no con malas palabras, sino directo, tosco, no me saluda, como lo estamos mencionando, eso no significa que yo también tenga que responderle igual. Saludos, señores. Saludos, caballeros. Saludos, esperando que estén muy bien. Igualmente para todos los que nos siguen observando y siguen ahí capítulo a capítulo el proyecto. Hoy traemos un tema pues esperemos que de bastante información, de bastante educación para las personas y que verdaderamente intentar cambiar un poquito ahí la visión y siempre instando obviamente a las personas a seguirse informando y capacitando de la mejor manera, que es el tema de retenes policiales. Retenes, sí, vamos a conversar un poquitito sobre, para tener un panorama más claro de hasta dónde pueden llegar, ¿verdad? ¿Son legales, no son legales? ¿Qué puede esperarse en un retén? ¿Qué puedo esperar tal vez yo como portador de armas en un retén y los demás civiles? Y creemos que es un tema que tal vez nos va a generar ahí información importante. Tema polémico, siempre hay discusión, siempre hay personas que dicen que no es permitido, que es ilegal, que el procedimiento no es el correcto, otros dicen que está bien, más bien inclusive agradecen que hayan retenes porque sin duda la estadística ha dicho que en la mayoría de casos han servido para poder identificar personas con orden de captura, personas que andan drogas, un sinfín de situaciones delictivas y que, bueno, en un país como el de Costa Rica creo que están bien, ¿verdad? Dicen en este país que muchas cosas estorban hasta que convienen y el tema de los retenes no es la excepción. Entonces, lamentablemente muchas veces se ve el tema de las críticas, principalmente en redes sociales, en donde se señala muchas veces a la policía de que se incurre en acciones que rayan en la legalidad y que verdaderamente a muchas personas les incomoda por un tema laboral, por un tema de que se ven tal vez ofendidos o perjudicados por tal vez el abordaje de algún oficial, y hay que comprender esto, o yo lo vería desde varios puntos, desde la posición del civil, desde la parte más neutral que debería ser la parte legal, y desde la parte de las labores propiamente operativas policiales, ¿verdad? Que son los que están a cargo ahí de obviamente de los operativos. ¿Les parece si iniciamos como desde la parte civil, eventualmente exponiendo algunos de los puntos más comunes de los cuales mucha gente se van, como portadores o como civiles en general, se quejan de este tipo de acciones? Yo siempre he tenido la noción de que este tipo de interacciones con las fuerzas de orden se van por un buen camino, se van por un mal camino, dependiendo, digamos, de cómo uno aborde o cómo uno enfrente desde que los oficiales se acercan y hacen la primera interacción. Siempre he creído que si uno de entrada va con respeto y entendiendo el trabajo que a ellos les corresponde, se puede sacar todo ese tipo de interacciones de forma positiva. Igual yo creo que siempre hay que entender que en este tipo de gremios como Fuerza Pública y todo, es como cualquier otro tipo de gremio, ¿verdad? Porque hay gente que tal vez habla mal de los policías, por decir algo. Es que hay policías que son tal y tal y tal, y en todo gremio siempre hay, como decimos, manzanas podridas. Pasa en los doctores, pasa en los transportistas, pasa en los abogados, siempre hay, digamos, alguien que no le hace honor a su vocación, ¿verdad? Entonces yo creo que es el gremio tal vez de nuestros oficiales no se escapa de eso. Lamentablemente hay oficiales que la forma tal vez de abordar a un civil o abordar a un portador no sea la más correcta, pero en la gran mayoría de los casos yo creo que sí.
si uno se comporta con ellos con respeto y les muestra que uno tiene respeto, digamos, a esa investidura, que no dejan de ser pues las personas designadas para esa labor de orden, me parece que en la gran mayoría de los casos se puede ir por buen camino. Sí creo que también bueno, al menos enfocándolo desde el punto de vista de portadores de armas, tenemos que tener claro cuáles son las limitaciones de hasta dónde puede llegar un abordaje en un retén, qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Detesto la frase del que nada debe, nada teme, que es algo que uno oye ahí cuando se entra en este debate de es que si el policía le pide hacer tal cosa, si le pide hacer tal cosa, el que nada debe, nada teme, que hagan lo que quieran hacer, y yo siento que eso no es correcto. Lo correcto es saber hasta dónde llegan, qué es lo que ellos pueden hacer, y uno respetuosamente también tiene que aprender a marcar la cancha también, porque nosotros no estamos para necesariamente dejar que todo lo que se quiera hacer, pues que sea un atropello total de, digamos, de todas las libertades y todo lo que le corresponde a uno como civil. Pero entrando por el lado del respeto, creo que por ahí nos podemos ir buscando tal vez un resultado positivo de ese tipo de interacciones. Eric, muchas veces pasa, y tal vez nos estamos metiendo un poquito en el campo de la parte operativa policial, pero muchos civiles suelen quejarse de que existen lugares, principalmente zonas marginales, en donde la policía no siempre se comporta de la mejor manera. Ahora se comprende que ellos están en sus labores y ahorita podemos hacer un análisis un poco más profundo de eventualmente cuáles son esos riesgos a los que un oficial se ha expuesto y demás. Pero muchas veces sí, o sea, la población de este tipo de comunidades suele ser muy tal vez tajante en esa parte, ¿verdad? Que la policía no siempre se comporta de la mejor manera, más aún cuando a veces se vuelven virales algunos videos, ¿verdad? De gente tal vez un poco más acomodada económicamente, que tal vez en situaciones muy similares se les da un trato totalmente distinto. Entonces, pues por ahí viene más o menos el tema de la queja, ¿verdad? De la gente en ese tipo de comunidades. Sí, inevitablemente los oficiales de policía, al ser seres humanos, también influye ciertas condiciones. Pongámonos por un momento en el zapato de un oficial de policía. Una persona que se dedica a intentar prevenir y combatir el delito todos los días y tiene 20 años de estar haciéndolo. Resulta que este oficial de policía tiene que ser parte de un retén en X lugar conflictivo y a través de su experiencia ha identificado que el delincuente no tiene ningún deparo en hacer daño, en intentar atropellar, en intentar disparar, en tratar mal, en ofender, en gritar, en grabar, en un sinfín de situaciones que automáticamente a él le generan cierta cobertura, cierto caparazón para con muchas conductas, y esto lo generaliza con toda la gente. Entonces, yo creo que los policías en Costa Rica actúan muchas veces como a la defensiva y con cierto nivel de miedo inclusive, por todo lo que ha pasado. Y esto definitivamente, y no podemos tapar el sol con un dedo, también provoca que hayan irrespetos, que haya un maltrato hacia el ciudadano, digamos, principalmente verbalmente o a la hora de hablar. También, y es que hay de todo, porque hay personas que dicen, es que el policía está para cumplir su trabajo, no está para ser buena gente, ni decir buenos días, buenas tardes, él va al grano. Y en otros países es peor todavía el trato de un oficial de policía. La mayoría de ciudadanos exigimos que se hable con respeto, en un marco de cordialidad y demás, para no complicar las cosas y pasarlas a otro contexto de más allá de lo que del policía podría estar queriendo realizar en el retén. Pero sí, definitivamente se estigmatiza muchas veces y se etiqueta a la gente por solo su apariencia. Y esto es real y esto pasa todos los días. Y por eso lo que decís, Eduardo, que algunas personas que llegan o son detenidas en un retén
pero andan un carro muy lujoso, andan un saquito, una corbata, muchas veces el trato es diferente versus otra persona que no anda un carro de un costoso valor y tal vez tiene ciertas características que podría generar cierta suposición de que tal vez andan en algún tipo de delito, son consumidores de drogas y demás. Y esto pasa en la calle, es súper normal y creo que muchas veces no es bueno, no es recomendable. Y a veces la comparación le digo a veces a los estudiantes, cuando hay un allanamiento, por ejemplo, dentro de una casa, la policía va a atrapar, a capturar a una persona muchas veces, pero hay otro grupo de personas alrededor, mujeres, niños, padres, adultos mayores, lo que sea que haya. En ese contexto donde se presume que hay un delincuente, donde se quiere capturar a una persona, todos en ese contexto son tratados por igual por un momento. Llevemos esa situación a los retenes. Si la policía anda siempre a la defensiva, muchas veces va a esperar lo peor de la persona y automáticamente genera ese carácter, digamos, de choque, de defensa y demás, que es lo que a muchas personas no les gusta. Sí, es que tal vez muchas personas, como decís vos, no generan empatía, ¿verdad? Para entender que la jornada laboral de un oficial también no es fácil. Tal vez viene de situaciones personales, laborales, pues de muchas veces condiciones verdaderamente precarias. O sea como sea, creo que todos en algún momento hemos tenido la oportunidad de interactuar en un retén policial, ya sea que vamos para nuestro trabajo o que vamos trasladándonos o vamos hacia la casa. Y no comprendemos que ahí hay una persona a final de cuentas también haciendo su trabajo. ¿Qué es lo que uno espera? Ojalá que esa persona haga su trabajo de la mejor manera, ¿verdad? Eduardo, y nada más para agregar, si llevamos todo a un contexto de legalidad, contexto legal, no hay nada en la ley que diga que el oficial tiene que tratarlo bonito, ni saludarlo, ni decirle buenos días, ¿verdad? La ley no llega hasta ahí. El oficial puede abordar a una persona y decirle buenos días, ¿cómo le va? Espero esté bien, mi nombre es tal, estamos en un retén policial por cuanto y toda la explicación y lo invita a enseñarle los documentos. Asimismo puede llegar y decirle, enséñeme la cédula de una vez. Y eso no es faltarle el respeto. Sí. Y la ley jamás va a acusar o a condenar al oficial por no saludar. Entonces también nosotros como civiles o como ciudadanos, si no nos dicen buenos días, tampoco es que nos estén ofendiendo, sí, pero claro, muchas veces queremos que nos traten así como sí, queremos un trato de seda. Servicio al cliente. Un trato de seda. Y ahorita lo vemos ya pasándonos a la parte operativa. Yo tal vez para cerrar mi análisis desde la parte civil, sí es cierto, o sea, nosotros muchas veces esperamos que la persona haga su trabajo de la mejor manera, sin interferir de manera muy intrusiva en nuestro día a día, pero es que sea como sea, pues va a pasar. O sea, a final de cuentas es ese sacrificio de libertad que tenemos que hacer a veces para tener una pizca de seguridad, y no es del todo. O sea, si yo soy consciente o tal vez no lo sé, que sucedió algo en una zona y que se está dando algún nivel de seguridad, algún despliegue, algún operativo, y pues también hay que comprender que a final de cuentas sí hay personas afectadas directamente ante esa situación y que eventualmente alguien tiene que dar respuesta. El tema ahí es, yo lo reduciría todo al tema de la empatía, Eric. Tanto el oficial debería ponerse en los zapatos del civil, porque también hay casos, conozco casos de oficiales en los que pues fuera de sus horas de trabajo se han visto expuestos a situaciones poco gratas por parte de colegas de ellos mismos. Entonces, pues es un tema muy interesante y por eso lo quisimos traer hoy a colación. Antes de pasar a la parte legal, que sería como la óptica más neutra, creo que en un mundo ideal debería haber en ese tipo de labores, nos pasamos a la parte operativa. Entonces, hablamos ahorita del tema del abordaje. Comprender que tal vez por conocimiento o no, puede que lo esté haciendo de manera consciente o no, muchos oficiales generan algún nivel de interacción distinto a la persona
porque precisamente está buscando generar algún tipo de estímulos, ¿verdad? Hay oficiales que lo hacen de manera pues no premeditada, pero hay otros que sí están evaluando la conducta de la persona para poder identificar patrones y ver más o menos a qué se refiere pues posiblemente el origen de alguna conducta. No es lo mismo que un oficial me diga a mí, se presenta de la manera más respetuosa y aún así yo sea irreverente. Tal vez puede que sí, puede que no, pero ya eso es un llamado de atención, ¿cierto, Eric? O sea, no es común que yo llegue a una tienda en donde tal vez despachador o alguna persona me está atendiendo de la mejor manera y yo con una mala actitud espere que siempre se haga mi voluntad, porque no va a pasar en ningún nivel comercial, va a pasar así. Entonces, menos hablando cuando hay un tema de seguridad de por medio, ¿cierto? No sé si lo analizamos desde esa parte. Sí, correcto. Igual basta ver, acá en nuestro país no es tan común ver ese tipo de material como ver los videos que sí nos llegan mucho tal vez de Estados Unidos, de lo rápido, lo volátil que puede ser una situación tal vez de un abordaje en un retén o una detención en carretera, de lo rápido que puede escalar una situación en detrimento de un oficial de policía, ¿verdad? Mucha gente sí tiene esa noción de que quieren que pues todo sea con guantes blancos, guantes de seda, ¿verdad? Que les lleven de la manita y venga, papito, vamos a hacer esto. Pero hay que entender, pues sí, que ellos están en una labor donde están exponiendo su vida de cierta forma, ¿verdad? Entonces, yo siempre le trato, cuando tengo la oportunidad de comentar sobre casos así, yo siempre le digo a la gente que recuerden que probablemente esos oficiales son padres de familia. Ellos salen de la casa con la intención de que quieren volver a la casa al final de la guardia o el turno, ¿verdad? O son padres, o son esposos, o son hijos, o son hermanos de alguien, ¿verdad? Entonces, la forma en la que ellos abordan ciertas situaciones, pues también parten del hecho de también ellos tener cierta protección propia como mencionaba, lo rápido que puede salirse de control una situación en carretera, ¿verdad? Entonces, ese aspecto operacional pues siempre es algo que como civiles lo tenemos que tomar en cuenta. Y sí, el tema del respeto no necesariamente porque te pidan la cédula directamente ya te estén faltando el respeto. Tal vez conociendo un poco más el trabajo de ellos, qué es lo que a ellos les corresponde, por qué es que están ahí, y las obligaciones a los que ellos los mandan, porque muchas veces los mandan a hacer ciertos tipos de tareas, tal vez lo ayuda a uno a generar un poco de tal vez de comprensión y empatía por el trabajo y comprensión de qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo de cierta forma. Creo que también la actitud del oficial de policía no debería influir en mi actitud. Si me aborda de manera tosca, o sea, no con malas palabras, sino directo, tosco, no me saluda, como lo estamos mencionando, eso no significa que yo también tenga que responderle igual. ¿Por qué voy a dejar que influya su manera de ser o su trato en mi forma característica o normal de comportarme siempre? Y esto lo vamos a ver muy común en muchos tipos de policías, en muchas situaciones, y creo que también obedece, como muchas de las situaciones en Costa Rica a nivel policial, a una falta inclusive de capacitación. El oficial que aborda al usuario en un retén tiene que tener cierto grado de conocimiento a nivel del análisis de la conducta fraudulenta que puede tener una persona y tener ciertas habilidades de ingeniería social, porque como usted lo decía, Eduardo, a veces uno haciéndose pasar por cierta personalidad podría identificar mejor todavía a una persona que lleva, no sé, droga o que acaba de cometer un delito, que tiene... Un delincuente, cuando va en el carro y lleva droga, o va huyendo, o cometió algún delito, lo que sea, cuesta tanto, pero tanto que lo disimule, porque automáticamente se cierra en que ya lo van a agarrar y todo eso se ve, aunque no hable. El delincuente, el ciudadano, aunque no hable, su comportamiento sale o rompe
por completo el contexto. Lenguaje corporal. Puro lenguaje corporal. Y eso es importante que el oficial lo sepa identificar. Si el oficial se pone agresivo, automáticamente puede que genere que ellos también respondan agresivos. Y sacas de la ecuación la posibilidad de ver si había una conducta ahí un poquito extraña. Pierde la lectura. Pierde la lectura porque él mismo provoca una reacción. Sí, y ahí iba yo también, Eric, con el tema de que lamentablemente muchos oficiales asocian o consideran que va a ser lo mismo ser tal vez agresivo, como vos decís, a una buena actuación, ¿verdad? O sea, creen que un oficial tiene que ser Entre así. más rudo, más correcto, bravo es mejor. Es correcto, y ahí vos me corregís, pero una vez escuché un término que decía, por ejemplo, lo que es una detención o un arresto limpio, es más bien, ¿verdad?, hacerlo de la manera más profesional y sin necesariamente salirse uno de lo que en realidad es la labor. A final de cuentas, ya una persona ya por estar detenida y ya cumplir con todo el protocolo, pues ya para qué más, ¿verdad? Yo entiendo que hay situaciones de situaciones y eso lo podemos ver en otros episodios, pero hablando ahorita puntualmente del tema de los retenes, ¿qué ideal sería poder decir que nuestros oficiales se les está invirtiendo en que cada uno de ellos sea ese agente, ¿verdad?, el cual está haciendo su trabajo de análisis en cuanto a la conducta de la persona, en cuanto al análisis de riesgos, y eventualmente pues esa persona le representa algún peligro o no, y que no necesariamente, como decís vos, se vayan por la primera impresión, ¿verdad?, por el tema de cómo viste o en qué vehículo anda. Porque te aseguro que muchas veces ha pasado por el contrario, ¿verdad? Como vos decís, tal vez sí se ha logrado evadir algo que por una primera impresión no, simple y sencillamente no dieron tal vez con el objetivo. Desde la parte entonces operativa, ¿cómo podemos hacer entonces nosotros para decir, bueno, aquí en el país sabemos que no se está invirtiendo? O sea, difícilmente ahorita hay políticas en decir que los oficiales se les va a comenzar a preparar de una mejor manera. Este tipo de temas, ponerlos sobre la mesa, nosotros lo que queremos es pues también orientar un poquito entonces a las personas a facilitar un poquito lo que ya de por sí es un trabajo difícil, porque eso es como que trabajemos en X o Y trabajo y tengamos que estar trabajando todo el tiempo con las uñas y eventualmente también se nos exija resultados. Ahorita el tema de la seguridad nacional está por los suelos. Y a los policías se les está pidiendo casi que hagamos milagros, y yo no lo veo como ya lo hablamos en algún capítulo, que va a pasar de la noche a la mañana. El llamado va a ser siempre a la persona entonces de colaborar un poco, porque yo sigo con la consigna de que somos más los buenos que los malos, y no tomemos entonces actitud que nos hagan pasar por malos, porque sí, un mal comportamiento puede hacernos pasar un mal rato, y a final de cuentas perdió el tiempo el oficial porque no va a agarrar a ninguna persona mala, y nosotros perdimos el rato por estar intentando interactuar de una manera tal vez no la mejor con un oficial en un retén. O un concepto que anda por ahí, que es lo que genera muchas molestias, como decía Eduardo, es la gente que cree que ese tipo de operaciones o ese tipo de trabajos son ilegales, el tema de los retenes, ¿verdad? Entonces, partiendo por el hecho de educar a la gente y enseñarles si son o no realmente ilegales, para que la gente ya de entrada, cuando vea un retén, ya se lleven un concepto distinto, una idea distinta de que eso que está ahí, ¿es legal o no es legal? Porque ya por el hecho de saber si es algo que les está permitido a los oficiales hacer, ya ahí puede cambiar tal vez el enfoque que una persona tenga al tener que toparse con una situación de esas, que tal vez la persona desconoce y bajo la noción que tiene, cree que es algo ilegal, y eso ya le predispone a ya enfrentar, digamos, al oficial o interactuar con el oficial de la forma en la que ya está empezando con el pie equivocado, ¿verdad? Porque ya se predispone con la actitud que va a recibir esa interacción de parte del oficial. La pregunta específica, para entrar ya de fondo, de tal vez lo que nos puedas compartir vos, Eric, ¿son legales o son ilegales los retenes en carretera? Ok. Definitivamente los retenes en carretera sí son legales. Okay. ¿De acuerdo?
Esto tenemos que metérnoslo en la cabeza y por nada del mundo podemos llegar a un retén y decir, pero ¿por qué ustedes me detienen? Eso que usted está haciendo es ilegal, no, eso no existe. Automáticamente empezamos en un conflicto, en una discusión con el oficial, porque el oficial probablemente por todo lo que ya hablamos va a decir, no, sí son legales, y después usted va a decir que no, y él que sí, y empieza en esa discusión, ¿de acuerdo? Solo por mencionar uno de 50 votos del Tribunal Penal, que ya al ser tantos votos o tantas sentencias generan jurisprudencia, y la jurisprudencia tiene carácter de ley. ¿De acuerdo? Para los que les gusta ahí los números y verificar. Resolución del 2016, número 537 del 30 de agosto. Entre ese montón de páginas, que son como 20, dos cosas importantes, dice el tribunal. No existe una prohibición absoluta para la realización de dichos retenes. ¿De acuerdo? Empezando porque no hay nada en la ley que lo prohíba. Y continúa diciendo en otras páginas. La fuerza pública, hablando de esa policía en específico, tiene potestades de vigilancia claramente establecidas en la Ley General de Policía, por ejemplo en los numerales 4 y 8, de los cuales emana la obligación para los ciudadanos. Y aquí entramos en otra pregunta que de una vez la podemos poner sobre la mesa. Tienen la obligación los ciudadanos de identificarse. Porque, ¿verdad? Hemos escuchado, es un tema común, usted a mí no me puede pedir la cédula. No, sí, que yo no he cometido ningún delito. ¿Por qué me está deteniendo? No, a mí no me da la gana de identificarme. Por ley, el ciudadano sí tiene que identificarse. Y vean cómo se van sumando cosas. Ya dijimos que sí son permitidos los retenes. Ok, entonces me pueden detener en un retén que yo voy en mi vehículo hasta caminando. Me pueden detener. Paso número 2, ¿me pueden o no me pueden exigir identificarme? Sí, sí, porque la misma Ley General de Policía lo dice y la jurisprudencia ha reforzado esa idea. ¿De acuerdo? Esto desde el punto de vista legal. ¿Está bien? Entonces, no empecemos en este debate de que si son legales o no. Sí son legales. Ya para Ahora que bien, quede para que claro. quede claro. Ahora bien, lo que podría generar cierta confusión o podría generar debate, discusión, es si me pueden requisar el vehículo o no. Y aquí entramos en otro universo. No sé si alguno ha estado en alguna situación donde el oficial lo detiene, le pide que se identifique y posteriormente le dice que baje del carro porque van a realizar un chequeo o un cateo, como quieran llamar. Eric, ahí tal vez yo una consulta. A la hora de identificarse, me pueden pedir identificarme. Y muchas personas están celosas que dice, sí, pero yo no le entrego mi cédula. Se la muestro. ¿Está bien? ¿Está mal? Identificarse, o para el policía, identificarse requiere la absoluta certeza de que lo que está diciendo es real. Y si por alguna razón el oficial requiere acercarse o ver que la foto que está en la cédula corresponde a la persona, puede inclusive exigirlo, digamos. Identificarse no es solo decir, sí señor oficial, mi nombre es Eric Villalba, nada más verbalmente. No, eso no es identificarse. ¿Cuál es el documento de identificación oficial en Costa Rica? La cédula. Y la cédula, por ende, es la que determina en su información si corresponde a mi persona o a otra persona. Y si el oficial necesita verla por detrás, y si el oficial duda y quiere preguntarme mi número de cédula, quiere preguntarme mi fecha de nacimiento, como es normal para verificar, sí lo puede hacer, porque es parte de esa identificación global. Si tiene dudas de que soy o no soy la persona de la cédula, inclusive puede intentar ir más allá. ¿Puede tomarle una fotografía al documento de identificación? Ok, el tema de la fotografía, eso es importante, porque aquí ya entramos a otro tema.
Si solo se está identificando, ¿para qué necesita la fotografía de la cédula? Si existe una noticia criminis, sí podría hacerlo, porque el fundamento tiene más peso, digámoslo en palabras sencillas. Y a la hora de elaborar informes, a la hora de hacer un sinfín de cosas, se podría justificar que el retén es en aras o es motivado por esta noticia criminis. Todavía con mucha más razón. Tras de que sí son permitidos, se puede todavía justificar más si fue que pasó un doble homicidio. Ahora usted mencionaba una localidad un poco conflictiva. En aras de intentar ubicar a los responsables, se alerta y de una vez se establece esa zona como un perímetro, alerta roja, como le quieran llamar, y justifica un poco. Y esto ha sido otro tema de discusión. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo un caso donde decía, los asaltantes huyeron en un carro Toyota rojo. Todo aquel carro rojo lo detienen obligatoriamente. ¿De acuerdo? Entonces, la noticia criminis y los jefes, digamos que transmiten esa orden. Pero, ¿qué pasa si hay un Toyota azul? ¿Lo puedo detener o no lo puedo detener como parte del contexto de la noticia criminis? Sí se puede hacer, porque tal vez no corresponde a las características, pero presenta ciertas cosas que podrían, digamos, llamar la atención. ¿Puede entonces pedirle o puede tomar una fotografía? No puede tomarle la fotografía si no está motivado en esa noticia criminis y hay elementos suficientes para querer, digamos, guardar o archivar una imagen de él. Sí, generar un banco de información que le permita... Digámoslo así. Sí, ahora, hay que entender también que muchas veces a los oficiales se les solicita algún tipo de evidencia, ¿verdad? Que estuvieron realizando el retén y demás, y ellos tienen que respaldarlo de alguna manera, ¿cierto? Claro, inclusive, no sé si ustedes lo han visto, pero en las páginas del Ministerio de Seguridad, en las páginas de OIJ, siempre se sube una fotico de la persona a la que se detiene, de espaldas, ¿verdad? Por un tema, eso ha cambiado, hace mucho se tomaba de frente, después se toma de espalda como para que se vea que está trabajando la policía, etcétera, etcétera. Pero si se publica, eso es otro tema también, ¿verdad? Pero para no desviarnos, ¿qué es lo que ha pasado en la práctica? Que, por ejemplo, le piden la cédula a don Eduardo no la quiere entregar, le exigen que la entregue porque quieren hacer una consulta por radio y le toman la fotografía a la cédula. Ahí entra don Eduardo en una discusión de por qué le tomó la fotografía, cuál es, ¿verdad? Y empezamos en esa discusión. Muchos de los oficiales de policía, y aquí le voy a caer mal a un montón, muchos de los oficiales en la práctica hacen cosas que tal vez están salidas un poco del derecho, pero como nadie nunca los denuncia, se continúa con esa práctica. Y esa práctica muchas veces ha logrado detener a delincuentes, a sicarios, a asaltantes, saliéndose un poquitico nada más de lo que dice la norma o de lo que prohíbe la norma. Y eso ha generado buenos resultados. Lo que pasa es que sí hay que tener, ¿verdad?, como un equilibrio ahí con el derecho. Entonces, Eric, perdón, Esteban, ya te doy la palabra. Yo sí quiero recalcar algo ahí de lo que vos estás diciendo, porque yo definiría la intención de este capítulo verdaderamente en un punto muy específico ahí, que es llegarle a la gente a que comprenda cuáles son el alcance de esas labores y que hasta ahí ese punto seamos colaboradores, ¿cierto? O sea, si yo sé que es parte de sus alcances y su potestad al policía e incluso se le exige llegar hasta esos niveles, pues seamos colaboradores, porque a final de cuentas entendamos que se está haciendo esa labor. Y a su vez darle también herramientas a los civiles que comprendan cuándo verdaderamente ya se les está atropellando a nivel de derecho, ¿verdad? Ahora, Eric, la consulta mía sería, volviendo al tema de las revisiones de rutina, yo creo que ese es el término que ellos usan. Puede bajarse del vehículo para hacer una revisión de rutina. Entiendo, y me corregís si no está correcto, que hay dos criterios que ellos tienen que cumplir o que les permiten realizar esa revisión de rutina,
que uno es una sospecha de que haya una comisión de delito, o sea, de que yo estoy cometiendo algún delito que fundamente a ellos necesitar esa revisión. Y la otra es la noticia crímenes. Entiendo que esos son los dos, no sé, vos me decís si hay más o si estoy mal. El tema de la noticia crímenes, que ya lo tocaste ahorita que estabas comentando. Yo como ciudadano que me abordan para querer hacer esa revisión, yo puedo solicitar esa noticia crímenes. Ellos tienen la obligación de mostrarme la noticia crímenes para justificarme por qué yo en el vehículo mío o con mis características se me está solicitando salir del vehículo para ellos hacer una revisión. Usted puede perfectamente exigirlo, pero el oficial no está en la obligación de decirle por qué. Porque ¿qué pasa si es el delincuente el que está exigiendo? Pero me la tiene que mostrar o no está en la obligación de mostrarla. No está en la obligación de mostrarlo. Y entonces ahí ¿qué pasa? Porque entramos en un tira y encoge. Entonces yo me puedo sentar, bueno, hasta que me muestre la noticia crímenes, yo no me bajo del vehículo. Pero ellos no me pueden bajar del vehículo o cómo, ahí me tendrían que bajar por la fuerza, ¿verdad? Ok. ¿Cómo entramos en ese? Muchas veces, para que se den una idea, la noticia criminis es una alerta por radio, nada más. No hay un documento. Tal vez no se ha generado el documento o no se ha compartido el documento oficial. Muchas veces es rápido, se necesita establecer perímetros, controles rápido y no esperar a un documento o a una orden, o una orden no, sino a que se genere el formalismo, digamos, del caso. Vámonos un poco a la raíz de todo. Cuando se realiza un retén policial, se están vulnerando derechos de la persona, principalmente el derecho sagrado al libre tránsito. Vean qué jodido, porque es un derecho fundamental que la Constitución protege para que los costarricenses puedan desplazarse por cualquier lugar que esté permitido, máxime si es una carretera. Ahí entramos en un choque, porque el retén vulnera, choca, lesiona ese derecho o esa garantía que tenemos como ciudadanos. Ya la sala dijo que velar o controlar la seguridad y prevenir los delitos y demás están inclusive muchas veces por encima de esa garantía de la libertad, que hay resuelto eso. Segundo, el tema de poder ingresar a un vehículo. ¿Qué libertad es la que se vulnera o la que se está violentando? Mi libertad a la privacidad, porque se considera el vehículo como un lugar privado, una extensión de mi persona que es 100% sagrada, como lo es mi casa. Si lo llevamos al contexto de mi casa, el oficial de policía no puede entrar a mi casa. Es parecido. El oficial de policía no puede entrar a mi casa solo porque él quiere verificar y se le ocurrió. Pero si hay sospechas de que hay comisión de un delito y ahí se metió el delincuente, el sicario, si están agrediendo a una persona dentro de la casa, como policía no tengo que esperar. Puedo entrar de una vez. Me va a cubrir, me va a proteger ciertas condiciones legales para yo poder violentar ese derecho sagrado como es la intimidad. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo al caso de Esteban. Hay casos donde se necesita la autorización de un juez para poder ingresar a un vehículo. Y eso no está dentro de las condiciones que usted me está mencionando. ¿Hasta dónde llega o cómo se interpreta la sospecha? Ese es el debacle, digamos, que hay tan abstracto. ¿Será que una sospecha para un policía puede ser que aborde un vehículo y que los de adentro le digan: señor oficial, aquí tenemos 20 armas ilegales? ¿Será eso motivo o razón suficiente para que él pueda obligar a que le permitan revisar o hacer esa requisa del carro? Esa es la interpretación que es muy dudosa. Entonces sí se necesitan ciertos elementos. La noticia crímenes autoriza automáticamente que se pueda realizar la revisión. La sospecha hay que analizarla muy bien, hay que fundamentarla.
¿Se puede bajar a una persona a la fuerza? Sí se puede bajar a la fuerza, perfectamente. Pero tiene que reunir ciertas condiciones legales que justifiquen el actuar del policía. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si se detiene un vehículo y el chofer dice, no, ustedes a mí no me pueden detener, y tuerce el volante intentando irse y casi tal vez lesiona a una persona, eso es razón suficiente para poder detener el vehículo y bajar a la fuerza a la persona, siempre y cuando operativamente se presenten las condiciones. Y vean que no había una noticia criminis y no hay una sospecha de que se pueda estar, digamos, ante un delito, sino que la misma persona está generando en el momento el delito. Cada caso hay que verlo con una lupa, pero no necesita el oficial demostrarme ni explicarme acerca de la noticia criminis. A veces ahora pasó con los megaoperativos. Los megaoperativos eran, en la administración pasada, cuando estaba Michael Soto, era producto de una noticia criminis, pero general. Por ejemplo, decían, están matando mucho en Pavas, han habido 2 muertes. No generaban la noticia criminis 10 minutos después de una muerte, sino que lo hacían 2, 3, 4 días. Y con esa excusa de esa zona caliente, porque habían varias muertes, se activaban un montón de elementos del derecho que permitían retenes, requisas, ingresar a distintos lugares, seguir a las personas, un montón de cosas. Y no había una noticia criminis inmediata en el momento, y sí estaba autorizado para realizarse. Qué complicado, ¿verdad? Eric, yo tengo una consulta. Así como es obligatorio para un ciudadano identificarse, es obligatorio el oficial identificarse. Es obligatorio. Todo funcionario público debe identificarse. Debe identificarse y no esperar a que le pregunten. En la práctica, como oficiales, muchas veces preferimos que no nos pregunten nada y no decimos nada y todo bien, ¿verdad? Por las cosas que puedan pasar. Pero no sé si han visto que en el uniforme inclusive es obligatorio tener el apellido, el nombre y demás. Debe el oficial de policía identificarse, eso Okay. sí. Ahora, se puede, una vez que llegamos al punto de la colaboración, de que van a requisar mi vehículo y yo colaboro, estoy en toda la disposición de colaborar, yo puedo grabar la intervención. Se puede grabar en tanto no obstaculice lo que se está haciendo. Ejemplo, si yo le permito al oficial que aborde el vehículo, cosa que el oficial también se arriesga un poco a un montón de cosas si él es el que lo revisa, pero en la práctica es mejor que él lo revise. ¿Está bien? Pero ha pasado un montón de cosas. Ha pasado que una vez, me acuerdo un caso donde un oficial de la fuerza pública, bueno, estamos en un retén, se detiene a una señora muy molesta, se baja del vehículo, se baja el esposo, le permiten que requise el vehículo y al día siguiente llegó a la delegación diciendo que se le perdió un teléfono y que cree que uno de los oficiales lo agarraron. Vean qué complicado. Entonces la palabra de ella contra la palabra de él, ¿cómo hacemos? Y se inicia toda una investigación a nivel interno, un proceso disciplinario, no, una investigación interna, un proceso administrativo estamos complicados. El tema o la recomendación siempre es cuando se realiza la revisión del vehículo, que esté la persona a la par, que esté siempre viendo otro oficial, otro testigo, como para poder evitar todo ese tipo de situaciones. Que sea de la manera más transparente. Que sea de la manera más transparente. ¿Puede grabar don Eduardo la revisión a su vehículo? Sí, perfectamente. Se va al otro lado si quiere y graba todo lo que está haciendo. No hay problema. Pero si usted ya se le está metiendo al policía y con tal de grabar no lo deja pasar o no lo deja entrar al vehículo y demás, eso sí no, ahí sí hay una obstaculización a la labor policial. Sí, digamos, hay formas. Hay formas de hacerlo. Usted puede grabar y puede 5, 100 personas pueden grabar. No hay ningún problema. Sí, yo me quedé pegado a una noticia crímenes, todavía estoy pensando. Pero no le quedó claro. No, sí me quedó claro, pero lo que veo muy complicado es que entonces yo como ciudadano sí o sí me voy a tener que bajar del vehículo y permitir la revisión. O sea, no tengo quite de eso, porque si no hay, como decís vos, puede que una noticia crímenes no esté ya sobre el papel,
puede que sea algo que se acaba de generar una alerta, entonces no hay una noticia de crímenes. Entonces, si yo solicito, ok, muéstremela y no existe, o no me quieren justificar, que vos decís que no están en la obligación de justificarme la noticia de crímenes, tengo dos opciones: o digo no y me tengo que esperar hasta que un juez autorice que lo hagan, o rechace. O, sí, o que le digan que el asesor legal, ¿verdad? Los oficiales de fuerza pública se apoyan mucho en el asesor legal. Inclusive muchas veces el asesor está en el retén, está en la situación. Hay formas de abordar a una persona, que era lo que hablábamos. Por ejemplo, pongamos un caso hipotético. Va Esteban Murillo en su vehículo, va rumbo a su casa, hay un retén. El oficial lo aborda de manera tosca, como hablamos, de manera, digamos, un poco concha. Los tacos de frente. Ajá, de acuerdo. Le pide que se baje del vehículo y usted automáticamente le dice no. Enséñeme por qué, o eso es ilegal, o quiero saber por qué razón, enséñeme la noticia crímenes. ¿De acuerdo? Ahí automáticamente alguien podría decir que ya eso es una sospecha. ¿De acuerdo? Pero no lo profundicemos ¿Qué está escondiendo? Tanto. Entonces, ¿qué está escondiendo? Pero no lo profundicemos tanto, pero digamos que ya ahí le genera cierta duda al oficial. ¿Está bien? Van a haber oficiales que van a intentar por las buenas hablarle, explicarle, etc. Otros puede que se ciñan, como nos pasó a nosotros una vez, que dijimos, no quiere que se baje, no quiere bajarse. Perfecto, ahí se queda un momentico como parte del retén, que sí es legal, y vamos a conversar con el fiscal, una hora le dio ahí esperando, ¿de acuerdo? Es parte de todo ese juego, digamos, muchas veces psicológico que la ley permite y la flexibilidad que hay en la práctica. Es que hay que entender que la ley es muy fácil verla en un libro, en un código, pero en la práctica hay tantas cosas que la ley no contempla y que muchas veces hay que salirse un poquitico sin caer, digamos, en abusos. Pero son necesarios a nivel policial, y esto muchos de los policías lo tienen que saber. Hay cosas que a veces se hacen que no es que son súper ilegales, pero a veces rayan un poquito ahí entre lo que se puede o no se puede hacer. En un juicio tal vez eso no nos va a servir, pero si hicimos algo ilegal, como entrar a un carro, vean qué interesante, si hicimos algo ilegal, como entrar a un vehículo y requisarlo, pero dentro del vehículo había una persona muerta, cometimos un delito, porque lo hicimos a la fuerza como policías, pero identificamos a un muerto, se detuvo una persona, se inició una investigación por homicidio y un montón de cosas. ¿De acuerdo? Entonces hay cierta nebulosa donde a veces se actúa ahí medio rayado. Yo creo que, y quiero plantearlo así, voy a jugar de doble agente, ¿ok? Muchas veces, y quiero pensar que es así, que los oficiales actúan de ciertas formas en procura de cumplir bien su trabajo, ¿ok? Llámese tal vez hacer un abordaje no lo más amable posible, cuidar su integridad y la de sus compañeros, velar por la seguridad pública, que para eso le pagan. Entonces, dentro de una persona, un oficial que está haciendo bien su trabajo, hay muchas cosas a nivel operativo que se justifiquen o se comprenden, ¿cierto? Ahora, la parte del civil, hay muchas cosas, situaciones que se han dado, ¿verdad?, en las que lamentablemente pues se han visto afectados directamente y con consecuencias graves, como decomisos ilegales, como incluso implantación de sustancias en vehículos y demás, porque he conocido de casos. Entonces uno siempre tiene que también estar a la defensiva, o el civil se coloca a la defensiva, claro, pensando mal. Entonces, claro, piensa mal el oficial, piensa mal el civil y comienzan esos roces, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos comenzar a volver esto, ya traerlo de lo abstracto, como decís vos, Eric, a lo puntual? Esteban pone un caso, bueno, tengo que acatar entonces las indicaciones del oficial. Bueno, ¿en función de qué no las acataría? Pensando mal, ¿cierto? Porque yo puedo decir, es que aquí me expongo a que entonces sea yo el perjudicado, donde evidentemente el policía tiene todas las de ganar, porque es su palabra contra la mía, ¿cierto? Entonces, una solución práctica. Si yo lo que no quiero es bajarme por desconfianza, es válido, Eric, y aquí entra una pregunta, es válido que yo entonces le diga, oficial, yo lo voy a dejar revisar mi vehículo, pero yo en este momento estoy solo
y quisiera que venga un testigo, que yo voy a esperar a que venga y hagamos, qué sé yo, un registro de la labor suya. No le estoy diciendo que no lo voy a hacer del todo, pero eventualmente también me estoy cubriendo desde esa parte, ¿cierto? Malicia. Sí, porque a final de cuentas no le estoy diciendo en ningún momento que no va a pasar. No le estoy diciendo, oficial, me parece que la mejor manera es, y por desconfianza mía, en realidad, ser directo no está mal. Quisiera llamar a un testigo, una persona que me va a asesorar, que va a venir y en presencia de esa persona, entonces ustedes pueden realizar la labor. ¿Es válido? Sí, es válido. Ha pasado que hay usuarios que ¿verdad? No entienden por qué y llaman al abogado. ¿Verdad? Qué interesante. Y viene el abogado. Y muchas veces, bueno, en los casos que yo he visto, muchas veces se dialoga. Inclusive llega el abogado y dice, ¿qué es lo que pasó? No sé qué. No, es que venimos a revisar el vehículo porque tenemos una situación y nos dieron la orden de que revisáramos los vehículos. Perfecto, revísenlo. Y el abogado está ahí, lo permite y en 10 minutos, chao. ¿Está bien? Cuando nos oponemos a ciertas cosas, generamos cierta duda o desconfianza en el oficial, porque es lógico. 99% de nuestros policías, les aseguro, que quieren realizar una labor en aras de identificar un delito, de decomisar drogas, armas ilegales y como de atrapar a los malos. Claramente va a haber un porcentaje mínimo de oficiales que sí andan tal vez ya un poco permeados por ciertas condiciones corruptas y demás. Eric, perdón, y ahí sí quiero aportarte algo también. Está bien a ese 1% que tiene una conducta lineal en cuanto a incorrecta. Pero yo le agregaría un 1% más, lo dejaría en 98%, en ese saltante, en ese fluctuante de que a veces hay oficiales que hacen, a veces sí, y en otras ocasiones no. Entonces no lo voy como señalando como un tema de voluntad, sino que hay situaciones que abordan de la mejor manera y hay otras en las que no actúan de la mejor manera, pero somos humanos, o sea, estamos expuestos a eso. Y entonces aquí viene otra parte práctica que quisiera yo abonar. Cuando caemos en esa conducta que vos decís, de estire y encoge, de que es que genera desconfianza y demás, muchas veces los oficiales entonces es donde, hablándolo abiertamente, dicen, ok, se pone dificilito, entonces vamos a ponernos difíciles todos. Porque te preguntaba incluso ahora lo del tema de la cédula. Bueno, yo he estado en situaciones en las que prácticamente le secuestran la cédula a la persona. Y se la llevan. Y se quedan ahí un gran rato. Y yo he tenido que llegar a conversar con el oficial y preguntarle, oficial, ¿hay algún problema? Y ya tal vez se dan a la tarea de explicarle a uno, sí, lo que pasa es que tal persona no tiene la mejor conducta. Entonces evidentemente se hace dentro de lo permisivo que sí es la ley, como vos decís, no están actuando fuera de ella, pero evidentemente lo hacen muchas veces, si la otra persona está indispuesta, yo también. Entonces no es eso a lo que queremos llegar. Acá el capítulo eventualmente es muy puntual, darle esos tips a la gente, sea inteligente, maneja inteligencia emocional, hay habilidades blandas, hay mejores formas de negociación y no caer ni generar en el oficial desconfianza en sus labores porque, o sea como sea, es una persona que está en procura de la seguridad. Y tampoco nosotros estamos como para perder el tiempo y tampoco no nos queremos ver perjudicados porque sí han habido situaciones que escalan y lamentablemente escalan mal, ¿cierto? Sí, voy a dar mi opinión personal. Yo agradezco un montón los retenes policiales. Y nunca casualmente nunca he estado en un retén policial. Pero si llego a estar, mi comportamiento, porque yo creo en los retenes policiales y en los beneficios que brindan, automáticamente mi comportamiento va a ser súper asertivo. Señor oficial, necesita los documentos antes de que me los pida, tome. Señor oficial, tengo arma, aquí está mi carnet de portación, necesita que le abra atrás para que revise, necesita alguna información. Les aseguro que el oficial dice, tranquilo, no se preocupe, vamos a consultar si todo está en orden y listo, váyase. Y puedo llevar tal vez droga o puedo llevar algo. Tiene que ver mucho con esta capacidad o esta ingeniería social. Hay un elemento del derecho que está presente en todas las actuaciones policiales y en nuestra vida, pero hay un factor todavía más grande que es el tema o el elemento humano, el elemento del comportamiento de las personas.
99% de los oficiales o un gran por ciento de los oficiales quieren de verdad a través de los retenes identificar conductas delictivas de fijo. Pasó una vez, un oficial de fuerza pública le pide el carnet de portación y la matrícula del arma a un ciudadano, a un civil. Se los lleva, hace la consulta y le devuelve solamente la matrícula. Entonces el usuario le dice, ¿y el carnet de portación, oficial? Y el oficial le dice, no, usted a mí no me dio carnet de portación. Sí, yo se lo di. No, iniciaron toda esa discusión y todo, y se perdió el carnet. Él dice que sí, el oficial dice que no. Para esos casos hay vías legales donde se va y se interpone una denuncia y se exige, si es que tengo la razón y puedo demostrarlo, se exige todo, digamos, la reparación de ese daño que hubo. ¿De acuerdo? Eso sí, necesitamos de tener pruebas. Por eso, importante lo que Eduardo decía, siempre estar un paso adelante. ¿De acuerdo? Señor oficial, necesita el carnet y el permiso de portación. Sí, le voy a dar los dos. Aquí están los dos, ¿verdad? Como marcando más las cosas, colaborativo. O sea, ciertas técnicas que si el oficial es malo y quiere hacer daño, que sea un poquito más difícil de hacerlo. Y tenemos de que ser realistas. O sea, va a haber oficiales muy buenos, respetuosos, pero van a haber oficiales que tal vez te quieren hacer daño, inclusive en aras de decomisar algo, sí, o de llevarse algo. Tal vez no están mejor, lo más actualizado en cuanto a procedimientos, porque eso también pasa mucho, ¿verdad? A veces, pues si usted está mal entrenado, viene con una mala conducta y eso eventualmente ya no es culpa directamente del oficial. Vos decís, tal vez una conducta pues esperada de tu parte. Yo te digo lo que yo hago por lo general, porque ya me ha tocado, dado mi trabajo, también muchas veces recorrer lugares donde hay operativos y demás. Y yo de una vez, principalmente cuando es de noche, bajo las ventanas, yo saco la cédula de mi billetera y ya va lista. Porque ya uno sabe que, digamos, que si lo van a parar, eventualmente es lo primero que van a guardar. Documento de identificación. Ellos por procedimiento, ahorita me gustaría abordar esa parte, un análisis rápido, porque sé que da para un capítulo entero, el análisis de los procedimientos del abordaje a la hora de de un retén, porque eso es un factor muy importante en cuanto a la seguridad del oficial y que muchos civiles no tienen por qué conocer, precisamente desconocen. Entonces yo bajo las ventanas de tal forma en la que el oficial tenga acceso visual a lo que eventualmente es el interior del vehículo, ¿verdad? Y pues me identifico de la manera más fluida posible y yo sí no doy más información de la que me piden. Así de sencillo. O sea, yo me limito a colaborar con lo que el oficial indique. ¿Cómo? ¿No le ofrece abrir la cajuela, como Eric? No, es que mi carro no tiene cajuela, es pick-up, entonces ya digamos, si él quiere ya revisar. Preguntémosle a Esteban, ¿qué haría? Esteban, ¿usted abre la cajuela? ¿O no? ¿Lo abordan y cuál es su comportamiento? Mi comportamiento, no me ha tocado propiamente he pasado por retenes, pero seguro tengo una cara de ciudadano modelo que nunca me han pedido detenerme, orillarme, me han alumbrado y pase, ¿verdad? Pero sí, como decía, el respeto ante todo. Si quieren ver la cédula, presento la cédula. Si me piden bajar del vehículo, ahí es donde yo igual respetuosamente sí solicitaría que me expliquen tal vez un poco por qué, o que fundamenten de alguna forma por qué me tengo que bajar del vehículo. Pero bueno, una cosa es lo que uno cree que haría, otra cosa es lo que haría estando ahí también. Y depende mucho como me aborde el oficial. Si es un oficial que se muestra muy igual respetuoso hacia mí, probablemente no tendría problema también de si lo aborda de forma correcta. Y si no quiero quedarme ahí 2 o 3 horas esperando al asesor legal, o esperando a un abogado, a mi abogado, o esperando a un juez que dé la orden, tal vez pues opte por decir, bueno, está bien, y documento lo que esté haciendo. Depende tal vez de cómo se presente el abordaje del oficial también. Pero ahora que estábamos en el tema, porque es que no quiero que se me olvide, en el tema de que mencionabas lo de los carnets de portación y todo eso, del punto de vista del portador legal, estoy seguro que más de uno se debe estar haciendo la pregunta,
Cuando hay algo que no está especificado en el proceso o en el protocolo, como por ejemplo en la revisión del arma. ¿Okay? Yo voy en el vehículo, porto algo que lo comprometa, no porto nada que me comprometa, y ellos, tengo entendido que antes no, pero tengo entendido que ahora sí, con solo la cédula ellos pueden confirmar si uno es portador o si tiene armas registradas, ¿verdad? Tengo entendido que eso antes no era así, pero ahora sí lo pueden verificar. Entonces, si me preguntan, bueno, pero anda un arma, sí, anda su arma, está registrada un arma aquí, tal, anda usted su arma. Yo puedo decir, bueno, sí, ando mi arma, ok, el oficial me dice, ok, tengo que revisar el arma, y ahí entra la pregunta. Yo entiendo que no está especificado cuál es el protocolo en esa situación, quién descarga el arma, cómo se entrega el arma. Y antes de decirte o preguntarte la opinión, para mí mi arma es mi responsabilidad. Si algo pasa con mi arma, al que le caen los muertos es a mí, ¿verdad? Y nuestros oficiales, yo estoy consciente que tenemos oficiales muy preparados, muy buenos, de muchos años de experiencia, a como tenemos oficiales que en 5 años no han ido a un polígono. Entonces yo personalmente no confiaría en las destrezas de un oficial que él no me conoce a mí, yo no lo conozco a él, pero esa arma es mi responsabilidad. Entonces yo siempre, y como no me ha tocado, pero siempre he tenido el concepto de que yo le ofrecería al oficial con todo respeto, le muestro el arma, pero yo la descargo, le explico, sí, ando alimentado, la porto en tal lado, me permite, si quiere vamos allá detrás de la patrulla, y si no quiere que lo haga aquí, lo hacemos allá, pero yo limpio el arma, yo la despejo y se la entrego y usted revisa lo que quiera revisar. ¿Cuál consideras vos que es el mejor proceder en ese caso? Porque no está establecido cómo se debe hacer, ¿verdad? Y yo he leído oficiales que dicen, no, es que usted tiene que entregar el arma y el oficial se encarga. Ok, pero si algo pasa, a este señor es el que le van a querer echar, porque mentira que los oficiales van, sí, fue culpa mía, resulta que metí el dedo donde no tenía que meterlo y me jalé una torta. Mentira que eso va a pasar. Entonces, ¿qué opinión te merece ese tema? Sí, es que no podemos partir del hecho de qué pasa si el oficial mete el dedo, porque no es el espíritu, digamos, de las reglas, de las normas. Se esperaría que el oficial tenga los conocimientos, y uno no puede decir, no vamos a permitirle al oficial de policía que la revise él porque después se pega un tiro. No se hace por lo que pueda pasar, sino más bien activamente, ¿verdad? Como debería ser en un mundo perfecto de que todos los oficiales saben manipular un arma. No hay estandarizado un protocolo. OIJ tiene sus formas de hacerlo, Fuerza Pública tiene sus formas de hacerlo, policías municipales tienen sus formas de hacerlos cuando hacen retenes, etc. ¿Está bien? ¿Cómo creería yo que es la manera correcta de hacerlo? A la hora del abordaje, el oficial le solicita la entrega del arma. Debería ser yo el que manipule el arma, porque tal vez yo sé cuánto hay que deslizar la corredera hacia atrás, o ciertas mañas que tal vez pueda tener. ¿Qué pasa si tiene un foco? ¿Qué pasa si tiene un láser? ¿Qué pasa si tiene una mira diferente? ¿Qué pasa si está en una funda y es difícil sacarla? Un montón de cosas. ¿Qué pasa si está en un bolsito? Un montón de situaciones. Entonces yo creería que es uno el que la manipula y se la entrega al oficial debidamente descargada, abiertica y descargada. ¿Qué es lo que el oficial, por qué es que el oficial se la pide a uno? En ese contexto de retén, simple y sencillamente para verificar el número de serie que coincida con el número de serie de la matrícula y que la marca, la serie, el calibre y demás sean iguales y no tenga una modificación visible externa que pueda ser prohibida. ¿De acuerdo? Es muy difícil que el oficial sepa si le limó, no sé, las estrías, porque tal vez no tiene la posibilidad en ese momento de revisarlo, o si es automática o no es automática un arma que a todas luces la característica es que sea semiautomática. Es difícil saberlo porque no va a dispararla en el momento, ¿de acuerdo? Creería yo que entonces es uno el que la manipula. ¿Cómo hay que manipularla? Hay muchas formas de hacerlo. Se puede hacer con mucho cuidado dentro del vehículo, apuntando a una zona disque segura, pero se puede bajar del vehículo, se puede ir a la orilla de la acera, se puede realizar la maniobra ahí, porque claramente no hay un tragabalas o no hay algo que pueda contener como debería ser. Pero bueno,
debería ser uno. Pero le pongo este ejemplo. Imagínense que hay una noticia criminis. Un vehículo Toyota rojo lleva 4 ocupantes que creemos o parece ser que son los sospechosos que cometieron el delito. Se aborda el vehículo y usted como oficial de policía, ¿qué les dice? Permítame el arma para revisarla. Cuando en esos segundos donde usted le va a permitir que lleve su mano al apéndice o que lleve su mano aquí, pueda sacar el arma de fuego, que sea él el que la manipule. ¿Me entienden? Sí, sí, sí. En ese momento, el peligro que podría estar generando si no lo hace el policía. Entonces, Eric, sí, claro. yo tal vez como, bueno, les comento más allá del hubiera, les comento qué me ha pasado. Porque sí he tenido bastantes detenciones en retenes. Esa es la cara del el opuesto. Sí, pero no, todo bien, gracias a Dios, mae, todo bien. Y dentro y fuera de San José. Entonces, una ocasión me tocó que me detuvieron, me pidieron el documento de identificación y se asomó uno de los carnets de portación. Entonces el oficial me consultó si yo portaba arma. En el momento en el que yo le digo que sí, me dice, ¿la porta? Y yo le dije que sí, porque ya eran preguntas muy concretas, ¿sí? Entonces me dice, vamos a tener que hacer la revisión. Entonces, ustedes me van a decir si ustedes identifican que fueron conductas adecuadas. Yo lo primero que le dije fue a él, porque como era un retén nada más de tránsito ahí normal, o sea, sí era fuerza pública, pero era de tránsito vehicular, yo lo que le dije fue, voy a apagar el vehículo, ¿ok? Que eso también le dice mucho al oficial de mi intención. Yo voy a apagar mi vehículo y yo voy a extraer mi arma de mi funda, porque yo porto cargado y alimentado, ¿ok? Se la voy a dar asegurada, ¿saben? Se la voy a entregar abierta. Entonces, ustedes me dicen, ¿qué habla eso de la conducta de la persona? ¿Verdad? Porque vos sos oficial, está bien, aún así estás permitiendo, pero yo lo estoy negociando con él, ¿verdad? Yo le estoy diciendo cuáles van a ser la serie de pasos que yo voy a... Y le dije en dónde portaba, ¿verdad? Cuál era, según las manecillas del reloj, mi portación para que él supiera qué esperar. Esto yo lo hice interpretando siempre, intentando generar esa confianza hacia el oficial. Ahora, yo me pondría en el lado de él, bueno, sí, podría cualquiera también manipular la confianza para eventualmente querer hacer otras cosas, pero bueno, es que el hubiera es un tiempo que no existe, como les repito. Se procedió de esa manera, el oficial hizo las consultas que tenían que hacer y todo salió de la mejor manera. En otra ocasión, estando fuera de San José en unas vacaciones, mi esposa va conduciendo y se me detiene en mi vehículo. Yo presento mi cédula y automáticamente eso encendió las alertas de todo el mundo porque, como dice Esteban, sí, me consultaron la cédula y aparecía que yo soy portador. Entonces, de una vez, o sea, se acabó todo el tema del protocolo vial de licencia ni nada, ¿no? Se vinieron directamente, usted es portador, anda armas. Entonces, no, en este momento no. Yo ando de vacaciones, ando relajado, no porto arma. Ah, ok, necesitamos hacer una revisión rápida. ¿El vehículo? Sí. Uh-huh. Entonces ahí es donde... Pero es que ese se estire y encoge, Eric. Yo le pregunté, ¿qué parte del vehículo quiere revisar? Me dice, ábrame la guantera. Yo estando en mi vehículo, a mí nunca me bajaron. Yo abrí la guantera, revisó y me dice, ¿se puede bajar un momento del vehículo? Sí, no hay ningún problema. Yo me bajé. Entonces me dice... ¿No le pediste una carta, una noticia? No, yo no. Me dice, ¿se puede levantar la camisa? Sí. Me levanté la camisa, vio que no portaba armas, fue para ellos suficiente y me dicen, gracias, continúe su camino. Me explico, o sea, es que, como decís vos, Eric, hay muchas cosas que están en el papel, pero cuando vos interactúas, todo tiene que ser acorde al momento. Como les dije, o sea, estuve en otra situación en la que una de las personas que iba en el vehículo, él sí se comenzó a berrear, ¿verdad? Que a esa hora nos paraban y esto y lo otro. Yo interactué con la persona que iba con nosotros, íbamos 5 personas, veníamos del trabajo, y le digo, Mike, relájense, cálmense, ellos también están haciendo su trabajo, no pasa nada. Pero los oficiales lo tomaron de mala forma, y esa fue la persona a la que te digo, le secuestraron la cédula a él, la mía y la de las otras personas. Al cabo de 30 minutos, ya estaba agotado, y ya yo me fui a consultarles, oficiales, ¿qué es lo que está pasando?
es que la actitud de esa persona no es la mejor. Le digo, yo le comprendo, usted está haciendo su trabajo, pero yo también estoy siendo perjudicado por un tercero. Entonces, resolvamos esto de la mejor manera. Usted me dice si verdaderamente hay algún pendiente que consultar o si eventualmente ya nos podemos retirar. Y le aseguro, los oficiales lo que automáticamente hicieron fue, ok, tome sus documentos, muchas gracias, buenas noches. Y así te puedo contar otras, porque como te digo, por mi trabajo, sí, han sido varias y gracias a Dios, una vez la conducta de un oficial me agradó mucho, que fue un oficial de policía OIJ, que él me abordó, se identificó primero y luego me solicitó ya mi identificación y me dijo cuál era el procedimiento que ellos estaban haciendo, incluso me explicó la causa. Entonces, pues son situaciones que, como te digo, ellos también se ganan la confianza. A mí me hizo sentir tranquilo ver que la persona estaba identificándose, que sí portaba su uniforme y otras cosas, y digo yo, no pasa nada, se identifica, él está haciendo su trabajo, yo también ando haciendo el mío, y todo bien. Muy típico, ahorita por ejemplo, para épocas de pandemia, ustedes saben que aquí en el país se dieron muchos controles policiales, en los que eventualmente, igualmente por labores propias, pues me podía desplazar con las condiciones, ¿verdad?, que habían por el tema de atenciones de emergencias y labores de inseguridad y otras. Y pues me tocó alguna vez que también me detuvieran, se me solicitaran mis identificaciones, que cuál era la razón por la cual yo transitaba ciertas horas. La carta o incluso el carnet, ¿verdad? Que lo hacía uno parte de alguna institución para eventualmente justificar que por qué andaba haciendo. Qué recuerdos. Sí, ¿verdad? Y todo eso ya se olvidó porque aquí solíamos olvidar rápido. Pero bueno, fue un ejemplo muy tajante, ¿verdad, Eric? O sea, se sacrificaron muchas libertades en justificación de algunas condiciones de seguridad. Pero volvemos a lo mismo, en el papel está muy bonito todo escrito, pero cuando ya le toca a usted vivirlas es cuando usted verdaderamente va sacando ahí experiencias de decir esto sí se hace, esto mejor no, porque de todo hay. No es lo mismo tratar con un oficial en un retén en una zona rural que con un oficial en un retén acá en San José, en un barrio conflictivo, no es lo mismo. O sea, se siente totalmente que no es la misma disposición. Sí, es donde entra a jugar mucho el tema lo que es la parte del enfoque humano, ¿verdad? Que ya se vuelve algo muy subjetivo y que de una zona geográfica a otra ya es completamente, inclusive de una hora del día a otra, ya también puede cambiar completamente. Entonces hay muchos factores que pueden entrar en juego ahí en el tema de los benditos retenes. Yo lo que le diría a la gente a final de cuentas es habría que tener la capacidad de colocarse en las dos posiciones, en este caso desde la parte policial y desde la parte civil, para intentar uno nutrirse y decir, hay situaciones en las que sí tengo que ser más flexible, hay situaciones en las que uno también tiene que imponerse, ¿verdad? Y decir, no creo que sea la mejor decisión como se están dando las cosas, y entonces eventualmente llevar ahí, como dicen, pero llevarla del cuello, Eric, o sea, no es uno querer todo el tiempo ganar. Hay personas que sí se colocan en esa posición como diciendo yo soy el que quiero ganar y no, eventualmente no. Yo para proponer entonces la parte que te quería comentar, la parte operativa, muchos se ven videos, Murillo habla mucho del tema de los videos que se ven, por ejemplo, de procedencia de Estados Unidos, donde hay mucha escuela, ¿verdad?, de cómo ver escenarios que han sido de la nada y han sido trágicos y que actualmente incluso se utilizan como referencias de entrenamientos para mejorar técnicas y tácticas. Acá en el país es lamentable ver cómo a veces muchos oficiales se sobreexponen pues, por falta de entrenamiento, ¿verdad? No se les culpa ni se les señala, simplemente es un análisis que estamos haciendo desde donde tenemos que comenzar a mejorar verdaderamente, ¿verdad? Porque ya nos estamos viendo expuestos como país a modelos de criminalidad que ya no parten del respeto a la ley, menos a los representantes de la ley, y ahí hay que aclararlo muy bien. O sea, un policía a final de cuentas no está por encima de la ley, es un representante de la misma, ¿cierto? Y lamentablemente muchos oficiales no han caído en esa razón de que ya tenemos que comenzar a preocuparnos de otras maneras. Hay otras formas también de obtener información, Eric, eso de que nosotros llamamos a la gente a capacitarse, a leer. Creo que no está nada más estar esperando que venga un jerarca a pagarme un curso, ¿verdad? Sino que yo creo que hay incluso entidades o profesionales que tal vez en algún momento han estado en el Estado
y se dedican a capacitar, a formar y que continúan ahí en esa parte en donde eventualmente hay que ser conscientes que el que está poniendo en riesgo su seguridad y su integridad es el oficial mismo. Hace no mucho se veía un caso, ¿verdad?, donde lamentablemente se llevaron un oficial en la tapa del motor de un vehículo. Y si nos vamos a la parte preventiva, se pudo posiblemente haber evitado mucho, ¿verdad?, si la intervención hubiera sido de una mejor manera. No sé, vos qué te parece. La capacitación a nivel policial en Costa Rica lamentablemente ha sido el punto negro toda la vida. Y esto ha obligado que muchos oficiales cometan errores todos los días. ¿Y qué es lo que ve el ciudadano? Que el oficial está haciendo malas cosas. Pero ¿cómo le pedís a alguien que prepare un pastel si nunca le enseñaste cómo preparar, cómo moldear, cómo mezclar las cosas? Entonces el oficial está en una posición tan intermedia, ¿verdad?, como tan vacía, en el limbo, que lamentablemente muchas veces es él el que al final se ve perjudicado. En Estados Unidos pasó algo hace ya varios años y les cuento rápidamente el caso. Resulta que hay un retén, esto pasó en Virginia, hay un retén y los oficiales abordan al vehículo, a la persona que está ahí, y la notan un poco nerviosa. Le piden la identificación, saca la identificación, consultan, no tiene ningún problema ni ningún antecedente, digamos, que lo estén buscando o algo. Le preguntan que si tiene un arma de fuego y él dice que sí. En el momento en que dice que sí, se altera o muestra más nerviosismo todavía. Resulta que le piden el arma y él se niega a enseñar el arma o a sacarla. Se sigue comportando un poco más alterado y uno de los oficiales desenfunda el arma y le apunta y le pide que entregue el arma. Ya aquí en Costa Rica ya chocamos con todo lo que percibimos, ¿verdad? Imaginémonos aquí en Costa Rica, eso ya es el delito, lo peor de lo peor. Desenfunda el arma y le apunta. El otro oficial le pide que coloque las manos en el volante, abre la puerta del vehículo, se mete y toquetea todo al tipo hasta encontrarle el arma y se la quita, ¿verdad? Ojo cómo la connotación de seguridad o de riesgo en Estados Unidos es diferente. Y eso es aceptable y todo el mundo alabó a los oficiales. 10 minutos después se enteran que el muchacho iba huyendo porque mató a la exnovia y a la nueva pareja de la exnovia, o sea, a la mujer y al hombre. ¿Qué pasa si no realiza ese oficial la acción de apuntarle al tipo? Podría ser que él desenfunde y le dispare al policía en ese control porque cree tal vez que ya lo van a atrapar. Entonces vean que como sociedad qué diferentes vemos las cosas, porque aquí en Costa Rica sería el pecado y el peor y el más malo oficial del mundo, pero allá fue aceptado. ¿Y qué pasa si él era un civil, una persona normal? Les aseguro que tampoco está mal visto esa acción, porque como ya hemos visto en muchos videos y que el terrorismo y el tirador activo y estas cosas como que permiten, digamos entre comillas, realizar esas acciones de manera preventiva. Yo diría, Eric, que acá en el país tenemos que comenzar a educar de una manera. Sí, el tico muchas veces quiere ese trato, ¿verdad?, con pinceles y guantes de seda. Y es muy sencillo. Si no queremos que nos traten como delincuentes, no nos comportemos como delincuentes. O sea, tal vez era la frase muy trillada, muy fácil, muy, ¿cómo se llama?, simplista. Pero es que el comportamiento no grato hacia cualquier persona, nadie tiene por qué recibirla bien. Ni el oficial de parte del civil, ni el civil de parte del oficial. Pero como vos decías, no justifica, o tal vez un mal abordaje, ya caer nosotros en una posición que muchas veces es chocante. Y yo creo que de esa fricción nada bueno va a salir. Nada bueno va a salir, se va a perder el tiempo y eventualmente la persona tarde que temprano, ninguno, ni el oficial ni él está por encima de la ley. Eso es todo. O sea, yo lo vería como desde esa parte. Y también quizás lo que valga la pena también recordar es que
hay momentos digamos, en los cuales son el momento para librar batallas y momentos que no. Entonces, rencores ahí. no, voy por el lado, digamos, de que si hay algún procedimiento que se está haciendo que yo siento que no es el correcto, tal vez el momento de echarme el pleito no es ahí, sino es posteriormente con una denuncia. Entonces, y bueno, esto va a dar pie también para que luego conversemos del tema, porque ya eso nos va a dar para más rato, el tema de los famosos decomisos y todo eso, que muchas de las razones, o una razón de peso por la cual ese tipo de cosas se presentan, es porque la gente no denuncia ese tipo de mal actuar cuando se da ese tipo de situaciones por parte de los oficiales. Entonces yo creo que también nosotros tenemos que saber que bueno, el momento de echarse el pleito no es ahí en la calle, porque no vamos a lograr nada. Lo que vamos a lograr es ir a dar a una celda, quién sabe cuánto rato, simplemente por echarnos un pleito que no va a resultar en nada, porque nadie nos va a dar la razón en ese momento de sí, está bien señor, usted tiene razón, ya váyase, ¿no? Ese pleito va a desencadenar en problemas inclusive que me van a costar tal vez hasta la aportación o quién sabe qué. Pero si hay algo que no está bien, lo que nos corresponde es denunciar para sentar precedente, porque yo siento que también muchas veces tal vez nuestros oficiales van a ir aprendiendo de cierta forma por ese tipo de denuncias, en las que van a entender, ok, bueno, este tipo de cosas mejor ir con más cuidado, porque ya sabemos que aquel otro lo jodieron con una denuncia, claro, y o le costó el trabajo o le costó quién sabe qué por no tener ese cuidado. Entonces creo que es importante también recordar siempre que ese tipo de pleitos hay una forma de echárselos y hay un lugar para hacerlo que no es en la calle, no es en el vehículo, y de cada quien pues tomará esa decisión si lo hace de esa manera o no, pero es una forma que nos ayudamos entre todos también, porque tal vez mi denuncia va a ayudar a evitarle un problema a Eduardo o a Eric o a algún otro compañero ahí en la calle. Ojo, y yo ahí sí quiero hacer una acotación. Somos conscientes, creo que los tres somos conscientes, de que el policía actualmente se le ha dado mucho la espalda, trabaja solo, porque venimos tal vez de un señalamiento desde la parte social civil, que gracias a Dios se ha venido lavando, digamos que un corto tiempo para acá. Ahorita voy a poner tal vez un ejemplo, pero que la sociedad sí la ha señalado durante mucho tiempo la labor policial, y por otro lado los que deberían de respaldar, los que son el Estado, muchas veces los abandonan en procesos y demás. Entonces tampoco estamos haciendo un llamado a que toda conducta de un oficial merece necesariamente un señalamiento, pero que sí tienen que, muy sencillo, actuar dentro del marco de la ley. Entonces creo que el llamado sería: nosotros como ciudadanos, si queremos exigir que respeten nuestros derechos, tenemos que conocer nuestros derechos. O sea, edúquese en la ley, sepa qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal. Todo lo que se esté haciendo mal no tiene por qué tolerarlo y eventualmente denunciarlo. Es un bien social. Todos nos vamos a ver beneficiados. Y conozca entonces la ley para que eventualmente no esté actuando por fuera de ella, ni tampoco permita que alguien vaya a actuar perjudicando el derecho propio. ¿Por qué les decía lo del tema de tal vez cómo se ha venido lavando la cara de la policía? Yo creo que ya lo mencionamos en algún momento en la parte de la violencia social, cómo la frustración de la gente se ha visto reflejada en la calle, pero esa frustración ya no siempre se achaca a que el policía no está haciendo su labor, ¿verdad? Yo sé que no es el tema de hoy, eventualmente la labor policial, pero ya más bien la gente creo que ve todos los días como el policía atrapa al ladrón y se le vuelve a dejar en libertad, y ya creo que hemos caído en la conciencia de que ellos llegan hasta donde tienen que hacer. El policía no es el que condena y no es el que tampoco apresa, ¿verdad?, necesariamente o condena al delincuente. Yo, para ir dando tal vez un cierre, unas recomendaciones, ¿verdad?, que podríamos dejarle a la gente en cuanto a formas de mejorar esa interacción en la parte de los retenes. Ojo que quedan muchos temas ahí que todavía profundizar, el tema de los decomisos, el tema, sería un bonito tema analizarlo desde la parte de la ley de tránsito también, ¿verdad? ¿Qué pasa eventualmente cuando el retén no necesariamente, porque hay retenes de interacción multipolicial, ¿verdad? Municipal, OIJ, tránsito, fuerza pública, hasta incluso policía de migración, fronteras muchas veces también toca, ¿verdad? Entonces es un tema muy bonito para analizarlo desde varias aristas, pero para ir dejando algunas recomendaciones con las personas.
Ok, hay que entender que muchas veces nuestros oficiales de policía actúan de cierta manera creyendo que lo están haciendo en el marco legal, dentro de la legalidad, y esto pasa por esa falta de capacitación que tenemos, ¿de acuerdo? OIJ lo hace de una manera, Fuerza Pública lo hace de otra manera, y así cada policía. Para los que todavía pueden estar pensando que los retenes son ilegales, nada más como para aportar un poquito más, Policía Fiscal tiene toda la potestad de hacer un retén y exigir la factura de los productos. Vean qué interesante. Policía de Migración tiene toda la potestad de detener un autobús de turistas, subirse y pedir los documentos de cada persona. Y eso es un retén, le están privando de su libertad de tránsito, pero está justificado. Policía de Fronteras, Fuerza Pública, OIJ y así todas las policías. Entonces no significa que Fuerza Pública no puede hacer un retén ahí en la Avenida Segunda. Lo puede hacer, así como la fiscal, así como la Policía de Migración y así como cualquier otra policía. Recomendaciones, entonces, desde mi punto de vista, que es un punto de vista de civil y de policía, la buena actitud del civil cuando lo abordan es fundamental, porque hay un factor humano que evalúa el oficial de policía. Nos va a ayudar, primero, a salir y jalar rápido, si es que no llevamos nada que pueda significar ilegal o que no estemos metidos sin ningún problema. Si estamos metidos en un problema, tenemos que aceptar la responsabilidad de lo que puede pasar. Si no, una buena actitud puede ayudar mucho. Hay casos donde únicamente le dicen, permítame la cédula, y sí, señor oficial, muchas gracias por estar aquí, vieras cómo hacen falta más de ustedes por aquí, váyase de una vez, para que para que le cuente la historia, mejor váyase de una vez. Se va dando, qué pereza. Entonces esa buena actitud influye mucho, y conocer nuestros derechos, eso es fundamental, pero no para pelear, no para caer en ese enfrentamiento. Hay vías legales, como le decía Esteban, donde claramente podemos ejercer nuestros derechos, y no es a golpes y no es en el momento. Después, y suena ilógico y suena injusto, pero después es cuando podemos presentar una denuncia en los tribunales, en el Ministerio de Seguridad, en inspección interna, en la cuestión esta de OIJ, en asuntos internos y demás, y ahí es donde se va a ver si se hizo o no se hizo bien el cumplimiento. Hay muchos matices, ¿verdad? En ese tema de los retenes, como decías vos, inclusive dependiendo del tipo de unidad o policía que le corresponda, ya hay un montón de lados por donde se puede ir el asunto. Yo creo que lo que nos queda es seguir aprendiendo, ¿verdad? De ese tema a todos como civiles, porque inclusive la bendita noticia crímenes, yo conocía el concepto, entendía bien, pero hoy me di cuenta de algunas cosas que no, ¿verdad? Entonces no deja uno en ningún momento de aprender sobre ese tema. Sería bonito en algún momento tener algún oficial que nos acompañe, de varias tránsito, como decía Eduardo, o algún oficial de fuerza pública, tal vez, porque siempre es bueno escuchar todos los puntos de vista, ¿verdad? Entonces es un tema que nos va a dejar para también desarrollar otras cosas, y ojalá pues podamos contar con la presencia de alguno que nos acompañe por acá, nos cuente. Y portadores con buenas y malas experiencias, Marillo. Y también, sí, portadores. Un saludo a un amigo que le robaron una cuchilla, los linces, una vez. Andaba medio, y él sabe quién es cuando lo oiga, pero en una revisión no hubo acta ni nada, se le fue la Spyderco ahí, se la llevaron, y ese es el chiste ahora, cada vez que alguien menciona decomisos, ahí se fue la cuchilla, pero hay malas experiencias, hay buenas experiencias también, entonces ahí nos queda para comentar bastante todavía. Eduardo, si me permitís nada más, porque este tema todavía es muy desconocido. Entonces estoy seguro que civiles y policías
pueden tener sus opiniones a favor y en contra de lo que hoy hablamos y de la ley inclusive. En una delegación de policía les obligan a hacer los retenes y el abordaje de una manera. En otra delegación, pero del mismo cuerpo policial, de otra forma. En la Policía Municipal de San José lo hacen de una manera, en la de Santa Ana de otra manera, en la de Escazú, y es así. Entre los mismos policías, a veces hay también desconocimiento de qué está bien y qué está mal, cómo hacerlo y cómo no. Y esto muchos de ustedes se lo han topado en algún momento. Entonces, vamos a levantar un poco el polvo con lo que dijimos anteriormente, pero la única regla que existe aquí es la ley, lo que dice la ley, ¿de acuerdo? Porque al final hablamos de la noticia criminis y les pregunto, ¿el grito de una muchacha es una noticia criminis? Podría generar y activar todos los conceptos legales que autoriza la noticia criminis. Puede ser suficiente. Al final, un juez es el que va a valorar desde su experiencia, desde su interpretación, si el grito era suficiente o con solo que pasara un informe por radio era suficiente, o la llamada al 911 era suficiente, o un cuchillo con sangre era suficiente. Hay muchas formas de activar esa noticia. El juez es el que valora cuándo sí y cuándo no es suficiente para despertar todas esas violaciones a los derechos que puede generar la noticia criminal. Eric, yo para ir haciendo entonces un cierre, voy a recalcar algo que vos decías ahí. Comprendamos también que muchas veces los policías, y no muchas veces, siempre son mandados, y que lamentablemente muchas de esas órdenes no están bien dadas. Y que el policía también está en una condición muy similar a la de la mayoría del civil, que desconoce el derecho y actúa en función de la ignorancia. Como decía Murillo en algún momento, no lo justifica, pero está haciendo su trabajo, y yo calculo que todos los que nos están viendo en algún momento han dicho, pues me están mandando a hacerlo, tengo que hacerlo. Entonces el llamado también es a los oficiales a instruirse un poco, porque ahí sí creo que ya no hay justificación, Eric. O sea, desconocer de la ley creo que ya es rayar en tal vez en la ignorancia verdaderamente solapada, porque o sea, está al alcance de todos, tal vez no es tan fácil de digerir ni saber dónde buscar, pero siempre hay lugares, Eric, siempre hay personas que están dispuestas a orientar. Yo estoy seguro, y no es por hacer el comercial, pero que aquí en el instituto siempre van a estar las puertas abiertas a cualquier persona que guste pasar a hacer una consulta en función de si hemos tocado algún tema interesante o si en algún momento se ha promocionado alguna capacitación que quieran profundizar un poco más. Entonces, buscar esos lugares en donde eventualmente les puede llegar a salir más barato, ¿verdad? Porque una orden mal dada no justifica una mala conducta por parte de un oficial, y a la gente que también comprenda que muchas veces se les indica hacer cosas que no necesariamente están dentro del marco de la legalidad. Yo mi cierre sería, pues, use todas las habilidades blandas que pueda en el tema de la interacción con las fuerzas del orden, porque a final de cuentas son de las situaciones tal vez más difíciles dentro del día a día, ¿verdad? Que pueda eventualmente un civil toparse en cuanto a medidas de seguridad del Estado con su rutina. O sea, si nosotros no sabemos cómo interactuar con un policía que eventualmente deberíamos suponer que está trabajando en función del bien social, creo que hay que hacernos la consulta qué nos está pasando como sociedad. Porque a final de cuentas, hoy está él, mañana puede ser otra persona, puede ser incluso un mismo familiar de nosotros que esté realizando labores de seguridad, y que eventualmente pues, a nadie le gustaría pues, toparse con la noticia de que todo eso paró en un proceso legal pues, con resultados negativos para las partes. Aquí en el país hubo un caso, ¿verdad?, en el que eventualmente podríamos traer a estudio, Eric, y ya que hay sobre la mesa, en la Costanera, recuerdo que fue un retén, y un oficial tomó la decisión de utilizar su arma y hubo pues, un deceso y demás, y todo el proceso. Bueno, todo eso me imagino que inició desde lo mínimo. O sea,
ese disparo no fue lo primero que pasó, pasaron un montón. El juez dijo que hubo un mal abordaje de la situación. Bueno, entonces es todo un caso de análisis, ¿verdad? Y yo creo que para un caso de jurisprudencias nos da para hablar y hablar y hablar, ¿verdad? Sí, mi recomendación sería muy tal vez, muy general hacia la gente. Utilicemos las habilidades blandas. Siempre hay una mejor manera de resolver lo que, tal vez hacerle yo ver al oficial cuál es mi molestia, cambia incluso la forma de parecer de él. Porque si yo logro generar empatía en él y que él entienda que yo voy cansado de mi trabajo, que tal vez tuve un problema o demás, puede que eso facilite las cosas. Pero yo tomar una mala actitud, dicen que una mala actitud lo único que hace es meterle más peso a los problemas. Eso es lo que siempre va a pasar. Ningún problema se solucionó con una mala actitud. Entonces creo que sería mi recomendación. La gente pide un país como Costa Rica que traigan a un Bukele y que se haga lo que hizo Bukele. Para que los que no sabían, en El Salvador se hacían retenes, los militares. Y nada de buenos días y nada. Se baja del vehículo y si no se baja, va preso. Porque el estado de excepción permitía eso. Entonces, Dios guarde aquí, ¿verdad? Un Bukele. El efecto Bukele. Ahí está, sí, ahí está. Para un episodio. Hay que analizarlo. Vamos cerrando. Yo, fuera completamente del tema, porque ya viene con la frase, ¿verdad? Sí. Fuera completamente del tema, quería contarles una anécdota. El sábado estaba en el polígono, estaba en un grupo ahí, éramos como 4, y en un momentito estábamos ahí hablando, había un evento ahí, una actividad en otra galera, y en un momento no estábamos disparando ni nada, solo estábamos conversando. Ingresó un muchacho a la galera, con permiso, y saludo, no sé qué, es que quería saludar, y entra a la galera. Entonces todos nos quedamos extrañados, ¿verdad? Y yo pensé, bueno, seguro viene a saludar a alguno de ellos dos. Es que yo veo el podcast. Entonces, obviamente nos hizo gracia, quedamos extrañados, y nos comentaba que tiene 4 meses de ser portador, y que ve el podcast y que le ha servido mucho, que le ha sido de mucha utilidad. Entonces quería contarlo con una anécdota porque me parece interesante, como decía Eduardo el otro día, con alguien que le sirva y alguien que perciba el contenido como útil. Ya se está logrando, digamos, tal vez la misión que teníamos cuando empezamos con esto. Entonces un saludo ahí para Mauricio ahí cuando le llegue cuando oiga el podcast, porque me llamó la atención y me parece que es una anécdota bonita de que el proyecto en realidad, pues si a alguien le sirvió, pues ya tuvo un fruto, ¿verdad? Ya va dejando ahí buenos frutos. Y también a Murillo y a mí nos contaron, ¿verdad? Un buen amigo por allá, saludo ahí, él sabe quién es, que nos decía, yo tenía otro concepto de ustedes, incluso nos mencionó Eric, dice, no lo conocía así, dice, ya lo vi. O sea, la gente ya se va haciendo otra idea, ¿verdad? Y pues creo que agradecen el esfuerzo que se está haciendo por generar este tipo de contenido, que en aras de esa motivación vienen cositas mejores, más bonitas, ¿verdad? Estamos trabajando ahí para generar algunos precedentes, porque creo que a nivel de país y incluso a nivel de región ya era necesario tocar algunos temas, ¿verdad? Dejar ahí alguna tropicalización de muchas cosas que a veces solo se habla ahí entre conversaciones de amigos y demás, y que tal vez no estamos trayendo a la mesa y a lo puntual y dándole esos matices de análisis especializado, ¿verdad? Que se quiere, a final de cuentas aquí. Nos falta un montón de gente que traer, que ya hemos conversado, hay mucha gente con la disposición de venir a aportar. Ténganlo por seguro que hay mucho todavía por qué compartir. Esperemos que Dios nos preste salud y vida, ¿verdad? Y que de seguir contando con la oportunidad de seguir llevando adelante el proyecto. Y obviamente eso también viene en función de que nos apoyen ahí con los likes. Parece mentira, pero es que los likes que mueven el video, las visualizaciones, compartirlo, hacer sus comentarios, creo que eso también ha quedado un poquito ahí todavía. Y recibimos sugerencias también de temas, lugares donde ir a grabar. Sí. O sea, si hay que ir, vamos, ¿verdad? Eventualmente ya salirnos de aquí del set,
pero vamos poco a poco. Ahorita lo que queremos es retroalimentarnos un poco, leer un poquito los comentarios, ya nos vamos a comenzar a mover un poquito más en otras plataformas que hemos venido ahí. Lo que queremos es hacer un cúmulo de contenido para ya comenzar a publicarlo en otras plataformas, pero ahí vamos, o sea, yo siento que vamos bien, la gente ha recibido el proyecto de buena manera y parte de eso es eso, ¿verdad? Que ya la gente cuando ve en la calle tal vez dice, ya Murillo, ya le piden autógrafos y todo, ¿verdad? Ya. No, Mauricio no me pidió autógrafo, Foto, pero no le ofrecí tampoco. No, tampoco. No. Bueno, ahí vamos a ir trabajando eventualmente en alguna generación de otros contenidos y ojalá en algún momento se pueda invitar ya de más personas, ¿verdad? A la interacción. Para ir cerrando entonces la frase, educación es la habilidad de escuchar cualquier cosa sin perder el temperamento o la autoestima. Robert Frost. Interesante. Muchas gracias. Vamos. Último mensaje. Y para hacer más polémica, el portador de armas de verdad que cumple con todo, no le tiene miedo a los retenes y no le tiene miedo a las requisas del vehículo. Ya Muchas dijo. gracias. El que nada debe, nada teme. Que nada, nada, ya dijo.